Tras el anuncio del gobierno se ha instalado un debate acerca de una nueva constitución y el mecanismo para generar la nueva Carta Fundamental. Y hace algunos minutos la oposición fijó una postura a favor de una asamblea constituyente. Para hablar del tema nos acompaña Sebastián Madrid, sociólogo e investigador del PNUD y autor del libro sobre mecanismo de cambio constitucional en Chile. Y también este libro que se ha hecho ya casi un clásico los últimos días, la publicación Desiguales. Sebastián, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Yo soy uno de los autores de esta publicación. A ver, Sebastián, lo primero, está en la discusión durante las últimas horas la propuesta del gobierno de este Congreso Constituyente, la carta que acaban de firmar todos los partidos, máximos representantes de los partidos de la oposición, apoyando una asamblea constituyente que es un camino distinto. En esta investigación, en este libro sobre mecanismos de cambio constitucional en Chile, ¿ustedes qué pudieron ahí recabar? Bueno, el estudio Mecanismos de Cambio Constitucional en el Mundo, análisis desde la experiencia comparada, lo empezamos a realizar el año 2013 y lo publicamos el año 2015. Ya. En este estudio analizamos procesos de nuevas constituciones desde 1947 al año 2015. ¿En diferentes partes del mundo? En todo el mundo. Ya. En ese periodo se han realizado 239 nuevas constituciones y desde 1990 a la fecha se han realizado 100 nuevas constituciones. En los últimos 4 años se han realizado 8 nuevas constituciones y por lo tanto uno de los principales hallazgos que nosotros vemos en este estudio es que los cambios constitucionales, la elaboración de nuevas constituciones no es algo raro, no es algo que tiene por qué ser traumático, sino que es algo común. ¿Ya? En promedio, las constituciones en el mundo, señalan distintos autores, duran 19 años y solo un puñado de constituciones en el mundo dura más de 50 años. Y es un elemento súper relevante. ¿Qué es lo que ustedes pueden concluir también de eso? ¿Qué es lo que va generando? ¿Qué necesidades van surgiendo que implican que se tenga que ir cambiando la Constitución? Porque las sociedades van mutando, las sociedades van cambiando y van cambiando cada vez más aceleradamente. Cuando las sociedades se encuentran en puntos de inflexión, como el que nos encontramos nosotros, es lógico que surjan deseos por cambiar las reglas del juego, el ordenamiento del poder, la distribución de los derechos, entre otros aspectos que regula y organiza jurídicamente la Constitución. Entonces, esto es lo que está detrás. Son pocas las constituciones que duran mucho tiempo y generalmente son constituciones más minimalistas. Generalmente las constituciones, como decía, duran en promedio en el mundo 19 años. Sebastián, tú dijiste, a ver, 239 nuevas constituciones, ¿en cuántos años? Desde 1947, Desde 1947 hasta el año 2015. 2015. Te hago la pregunta, de esos 239 procesos, reformas, votaciones, plebiscitos, de diferentes formas, ¿cuántos fueron asamblea constituyente? Varía según nosotros lo que hacemos. En vez de analizar el total del mundo, lo analizamos según regiones del mundo, lo analizamos según la época, porque es mucho periodo desde 1947 hasta ahora, y según el régimen político. Reformulo la pregunta, por región, por época. En América Latina, el principal mecanismo de cambio constitucional ha sido la Asamblea Constituyente. A partir del año 2000 a la fecha, el principal mecanismo de cambio constitucional ha sido la Asamblea Constituyente. Ahora, si lo cortamos esto por tipo de régimen, en los regímenes democráticos hay un empate técnico, por decirlo así, entre asambleas constituyentes y congresos. En las distintas versiones que puede tener un congreso. O si nos comparamos con otros continentes, no sé, en Europa. En Europa es menor, en Europa son mayor los congresos. Congreso, o sea, que el Congreso ya establecido se hace cargo de redactar esta nueva Constitución. Depende. ¿O es otro mecanismo? Depende. Esto también es importante aclarar que nosotros lo que distinguimos son 3 grandes mecanismos de cambio constitucional en el mundo. El primer mecanismo es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. En el Poder Legislativo hay 2 variantes. Que sea un mismo Congreso, que ya constitucionalmente tenga las facultades de poder hacerlo, que lo haga. No es el caso chileno. O lo que se llama un Congreso Constituyente, donde Chile solamente puede reformar, no puede cambiar la Constitución, el Congreso, ¿no? ¿El Congreso actual? Sí, puede reformar la Constitución, pero no cambiarla, no crear una Constitución nueva. Hay algunos, en el capítulo 15 hay algunos elementos para poder reformarla, pero no tiene el elemento para realizar una nueva Constitución. Entonces, obligatoriamente, la Constitución hay que reformular el último capítulo, como hay distintos proyectos de ley actualmente discutiéndose en el Congreso. El poder legislativo puede ser el Congreso actual, como decía, si es que se contemplaba en su Constitución, o un Congreso constituyente, donde la diferencia es que, estando contemplado en el ordenamiento jurídico que esto suceda, se elige un Congreso donde la gente sabe que está eligiendo a sus parlamentarios y parlamentarias con el objetivo de, en primer lugar,
transformar o crear una nueva constitución. El segundo mecanismo es la Asamblea Constituyente, que hay distintos tipos de Asamblea Constituyente, no es solamente una forma. Y el tercer mecanismo son la comisión de expertos. Un grupo cerrado, pequeño de personas. ¿La convención que se ha llamado? No, es lo una mismo? comisión Ya. de expertos que es como Ya. lo que ocurrió acá el año 1980, Claro. donde generalmente son abogados constitucionalistas y otras personas notables que redactan la Constitución. Sí, me queda la duda con lo del Congreso Constituyente. Lo que se hace es que esos mismos parlamentarios tienen al mismo tiempo que dedicarse a legislar sobre todas las materias y también hacer una nueva constitución, o se escoge a algunos de ellos para que se dediquen a la constitución. Hay variantes y suceden los distintos ejemplos que tú estabas dando. Por ejemplo, en Croacia, el año 2000, lo que se hizo es que se generó una comisión conformada por miembros de ambas cámaras para que se dedicara exclusivamente a trabajar en la nueva constitución, y por mientras el resto del Congreso seguía sesionando plenamente. Entonces también hay distintas variantes. Esto no es una forma cerrada, no es una forma única, no hay una receta mágica para hacer esto. Nosotros lo que hacemos en la publicación es tratar de sistematizar, y muchas veces estos mecanismos puros que yo estoy poniendo, estos tres tipos de mecanismos, se van mezclando. Se van mezclando y van habiendo ciertas combinaciones que son bastante interesantes. Estamos como en clase de educación cívica, ¿no? Si uno va aprendiendo, Ya obviamente. Me quedo en el tema, Sebastián, de la Asamblea Constituyente, porque hay un sector político en nuestro país, lo revisamos recién, que ya la oposición fijó una línea respecto al apoyo de una Asamblea Constituyente, desde la ADC hasta el Partido Comunista, completo, en bloque. Pero hay un sector en nuestro país que es bastante renuente a la Asamblea Constituyente, y siempre se pone el ejemplo de lo que sucede en Venezuela, lo que sucedió en Bolivia. A ver, ¿cuántas formas de Asamblea Constituyente hay? Hay otros países, por ejemplo, tú decías, se concentra mucho en América Latina, pero por ejemplo, hay ejemplos europeos de Asamblea Constituyente en otros continentes que sea distinto, por ejemplo, a lo que sucedió en América Latina, para no fijarnos siempre en el ejemplo venezolano, boliviano u otro. Italia tuvo una convención constituyente, una de las primeras. Islandia fue la última en Europa, una que surgió producto de la crisis financiera del año 2008. Hubo un proceso ampliamente participativo, se redactó una constitución y luego el Congreso no la rectificó. Eso fue un proceso en el cual se realizó todo el proceso constituyente, pero no se cambió la constitución. Entonces hay distintos, y van variando según cómo se eligen a los miembros, va variando cómo funcionan, van variando cómo participa la sociedad civil dentro de la Asamblea. El tipo de miembros que participa también varía. Por ejemplo, en algunos lados, en algunas partes de las asambleas constituyentes tienen algunas restricciones, donde, por ejemplo, parlamentarios o parlamentarias en ejercicio no pueden presentarse, lo mismo que funcionarios públicos, miembros de las Fuerzas Armadas, generalmente incumbentes, que van a ser, en el fondo, le van a rayar la cancha con la Constitución. Lo mismo, el número de miembros que tiene una asamblea constituyente. El promedio es 195, pero hay algunas que han sido más pequeñas y otras que han sido más grandes. La participación de la sociedad civil dentro del proceso constituyente. Hay algunas que tienen, como la boliviana, donde hubieron muchas organizaciones que fueron a participar, o la forma como se elige a los constituyentes. Eso te iba a preguntar, ¿de qué manera se hace eso? Lo digo porque acá, para elegir a los integrantes de un parlamento, influye el hecho de las coaliciones políticas por las cuales están postulando. ¿Cómo se realiza en otros países? Bueno, también es variado. De nuevo, no hay una receta única ni una única forma, como acá algunos sectores han presentado, como que hubiera una forma de asamblea constituyente. Hay distintas formas. Y en algunos lados, por ejemplo, se eligen ciudadanos y ciudadanos por territorio, proporcionalmente, que con estas restricciones o sin estas restricciones pueden o no participar los partidos políticos. Otra alternativa es que haya una selección aleatoria, que aleatoriamente se elijan personas de la sociedad civil, de la ciudadanía, o también se pueden reservar cuotas. Que hayan cuotas, por ejemplo, para pueblo originario, que haya paridad de género, por ejemplo, también. Entonces, van cambiando los diferentes factores, y uno pudiese pensar en una combinación de distintos mecanismos para elegir y seleccionar a las personas que eventualmente, en caso de que Chile decida hacer esto,
puedan participar en esta convención, perdón, en esta asamblea constituyente, en caso que se decida el país ir por este camino. ¿Cuánto tiempo demora un proceso de ese estilo con una asamblea constituyente? También es variable. Ya. Y por eso ¿De la elección de cuál de las tres alternativas? No, por eso digo, con una asamblea constituyente, ¿cuánto podría demorar? De varias cosas. Porque implica una elección detrás. Pero en promedio son 14 meses. Ese es el promedio de todas las asambleas constituyentes que nosotros revisamos. Es 14 meses de duración, con algunas que duran 5 años, desde que se hace el llamado Ya. a la asamblea constituyente. O sea, desde hasta que se ratifica, en caso de que se ratifica. No todas las asambleas, algunas asambleas constituyentes, la misma asamblea constituyente redacta la nueva constitución y lo que acuerda esa asamblea constituyente de la redacción de ese texto es el texto final. Sin embargo, otras asambleas constituyentes, el texto que tiene se somete a un referendo aprobatorio. Es decir, hay un plebiscito para que la gente diga se aprueba o no se aprueba. Plebiscito de entrada y plebiscito de salida, que muchos dicen, ¿no? El de salida es mucho más común, el referéndum de salida es mucho más común, el de entrada no es tanto. No es tanto. De hecho, nosotros estábamos tratando de ver en Colombia, el año 91, se hizo un plebiscito, pero que no plebiscitaba el mecanismo, sino que plebiscitaba si la gente quería o no quería una asamblea constituyente, y esto lo hizo la ciudadanía, los estudiantes, al poner la séptima papeleta en un proceso electoral, fue tanta la gente que votó y que aprobó esto, que luego el gobierno tuvo que llamar un plebiscito, y lo que plebiscitó fue si quieren o no hacer una asamblea constituyente. ¿Cómo se definen los contenidos? Lo que se va a discutir, ¿parten de cero o empiezan a mirar lo que fue la Constitución anterior? ¿Cómo lo van definiendo? Bueno, esos son mecanismos. Una asamblea constituyente, una vez que se constituye, tiene que generar un reglamento de cómo va a funcionar. Por lo menos eso es lo que impulsa el PNUD en el mundo, desde que se establezca que el órgano elaborador de la Constitución elabore un reglamento para ver cómo va a funcionar, si van a tener o no van a tener comisiones, se van a dividir o no dividir la gente por temas, si van a escuchar o no van a escuchar a personas específicas, porque por mucho que se elijan, por mucho que se seleccionen aleatoriamente, es imposible que todos los grupos de la sociedad y los grupos interesados terminen participando y que dominen todos los temas. Entonces, se puede invitar a gente. Entonces, es un proceso de elaboración colectiva de la Carta Social, de la Carta Magna, que en el fondo combina distintos aspectos, donde me imagino que en algunos hay revisión de experiencias comparadas, y esto lo vendrán a ver algunos especialistas. Sebastián, siempre estos procesos constituyentes, sea una asamblea, de acuerdo a los casos que tú has investigado, que pudieron investigar ustedes, tú nos decías 239 casos desde el año 47, más de 100 desde el año 90. ¿Siempre vienen después de procesos sociales, cambios profundos, movilizaciones como la que hemos visto acá, o no necesariamente? Para situarlo históricamente, o quizás no comprendió eso el estudio, para entender un poco por qué muchos países decidieron cambiar la Constitución. Duran 19 años, pero es un promedio o que va cambiando de acuerdo a circunstancias, cuestiones que van sucediendo como aquí en Chile, depende del país. En general, nosotros no sistematizamos esto como para decirte cierto porcentaje lo hace de esa forma, pero lo que nosotros encontramos es que en general, por ejemplo en Latinoamérica, todos los cambios constitucionales han tenido en el último tiempo han tenido un componente social o un componente político, es decir, un cambio de régimen, es decir, una sublevación o movilización social como la que tenemos, es decir, donde hay, como decía al principio, un punto de inflexión social donde la sociedad se repiensa a sí mismo, ya sea por un cambio de régimen o por una manifestación social como la que estamos viendo hoy día en Chile, pero no tengo el dato de decirte el 70% de los casos de cambio constitucional en el mundo ha sido producto de esto. Pero Islandia, la crisis del 2008, todos los países latinoamericanos, después de Italia, después de la crisis subprime también. No, lo de Italia fue en los años 40 después de la... perfecto. De otra cosa. Lo de Islandia fue el 2008. Lo de Islandia fue el 2008. De todas esas asambleas constituyentes, ¿cuál crees que fue una mejor experiencia o que tal vez se podría mirar con más interés el modo en que se desarrolló? ¿Que fue más efectiva, que tuvo menos complicaciones? Mira, más que dar un ejemplo en específico, porque eso yo creo que lo tienen que ir construyendo cada sociedad de acuerdo a sus necesidades, para el PNUD es muy importante dos principios.
El primer principio es que hay una participación amplia de la sociedad en el proceso de construcción de la Constitución. Y segundo, que sea un proceso ampliamente representativo, es decir, que no hayan sectores que no se sientan convocados y que no se sientan partícipes. Lo más importante de una Constitución es que se adapta a las necesidades que tiene un país en una determinada situación política y económica, y segundo, que tenga una amplia legitimidad de la sociedad. Entonces, esos dos principios, participación y representación, son los que yo pondría como principio para elaborar una Constitución, más que entrar en un caso específico, que eso lo tiene que ver cada sociedad particularmente. Sebastián, yo creo que este es un documento que muchos deben querer conocer, que muchos deben querer quizás revisar en los momentos que estamos viendo como país, como sociedad. Es un documento fundamental. ¿Dónde se puede obtener ese documento? ¿Se puede bajar de internet? Cuéntanos un poquito, porque yo creo que realmente después de la conversación que hemos tenido ahora, y no es broma, es una verdadera clase de educación cívica. ¿Dónde se puede obtener ese documento? Lo pueden descargar ¿Ya? de la página web del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.cl, o también está en el timeline del Twitter del PNUD. Ya, ahí está el documento justamente porque creo que es de suma importancia en los momentos que estamos viviendo. Sebastián Madrid, realmente un gusto tenerte aquí en Canal 24 Horas. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas Gracias tardes. por Buenas tardes. acompañarnos.